Buenas noches para todos. Bueno, para empezar el servicio de hoy quiero compartirles un devocional que me encontré que es sobre la paciencia y se llama "La paciencia es más que solo esperar". Entonces, viene con un ejemplo de vida, se los voy a leer. Dice: la vida de Carlos estaba llena de sueños e ilusiones en su juventud, pero estos sueños se veían frustrados porque él era muy impaciente. Rápidamente perdía el control y caía en la desesperación porque no todo salía como él quería. En una ocasión, al leer su Biblia, se dio cuenta de lo importante que es la paciencia en todo cristiano y decidió orar para que Dios le diera paciencia ante toda situación en su vida. Pero a pesar de que oró, sentía que no lograba ser paciente. Un día llegó un predicador invitado a su iglesia y les compartió. Al terminar del servicio, Carlos se acercó y le pidió que orara por él. «Claro, ¿cuál es tu petición?», dijo. «Quiero que Dios me dé paciencia para esperar en Él y no desesperarme en mis problemas». En ese momento el predicador comenzó a orar diciendo: «Señor, te pido que llenes la vida de este joven de pruebas, tentaciones, calamidades, pobreza y persecuciones». Al oír esta oración, Carlos interrumpió y le preguntó: «¿Por qué está orando para que vengan a mi vida estos males? Lo que yo dije es que necesito paciencia». En medio de las pruebas, las tentaciones, las calamidades, la pobreza y la persecución, Dios hace crecer la paciencia, respondió el predicador. En Santiago 1:3 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, en base a esa historia es que vamos a centrarnos y es acerca de la paciencia. La paciencia no quiere decir que sepamos esperar. La paciencia es algo que trabaja nuestra fe y es algo que Dios nos va a mandar más pruebas no para que nosotros seamos pacientes, sino que para que sepamos cómo manejar esos momentos. Entonces, cuando estamos pasando por los peores problemas y parece que todo va de mal en peor, aún en medio de la tristeza, dudas o temores, tenemos que saber que Dios todavía está a nuestro lado y pronto todo va a pasar. No desistas, Dios está haciendo que crezca en ti la paciencia y al final verás su fruto en tu vida. Hay una frase que dice: muchos piensan que la paciencia es la capacidad de esperar, pero no es así. Y digamos que este devocional, digamos que me hizo pensar mucho porque mi mamá siempre dice: no pidan paciencia, pidan sabiduría, porque si piden paciencia les van a llegar más pruebas. Si pedimos paciencia, estamos pidiéndole a Dios que nos mande más pruebas para que nosotros lleguemos a aprender cómo debemos manejar esos momentos. Entonces aquí la invitación es que tengamos muy claro, y más en todos estos momentos que uno se escucha: ay, no, hay que tener paciencia, no, hay que tener paciencia que esto va a pasar. No es solamente esperar, es saber o es probar nuestra fe en momentos de dificultad. Entonces les repito el versículo que dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, bueno, vamos a orar. Señor, ponemos en tus manos este servicio. Te damos gracias por la vida de todos nosotros, de los que nos están viendo, de las personas que compartieron de pronto este momento, Señor. Te damos gracias por nuestras vidas. Te pedimos, Señor, sabiduría para que sepamos manejar los momentos de dificultad. Te damos gracias por las pruebas que nos das, que hacen que nuestra paciencia se trabaje y que hace que nuestra fe sea puesta a prueba, Señor. Ponemos en tus manos el resto de la semana. Amén. 1, 2, 3. Estar en el centro de la tempestad.
y ahora vamos a pasar al tiempo de la palabra. Buenas noches. Hoy 11 de noviembre de 2020 tengo el privilegio de traer la palabra. Entonces quiero poner este tiempo en las manos de Dios. Entonces vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por este momento, Señor. Te damos gracias, Señor, por la palabra que vamos a dar hoy, Señor. Te pido, Señor, que esta palabra sea impactando a las personas que están viendo este video, Señor. Y te pido, Señor, que el Espíritu Santo y la dirección tuya se encuentre en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hoy el título de la prédica que traigo hoy es ¿Cómo permanecer firmes en tiempos difíciles? Quiero que me acompañen a Juan 16:33. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La palabra que voy a traer hoy es permanecer firmes en tiempos difíciles. ¿Y cómo permanecemos firmes en tiempos difíciles? Dios nos enseña a caminar con Él, dependiendo de Él en cada paso. También nos enseña a permanecer firmes. Cuando surgen desafíos que amenazan con hacernos estallar, he aquí algunas maneras confiables para permanecer firmes en tiempos difíciles. En este momento de 2020, todos hemos sufrido un cambio en nuestras vidas, pues esto de la pandemia del coronavirus y también cosas que venían sucediendo anteriormente, como guerras, como tribulaciones que se están viviendo en la tierra. En este momento, para nosotros los cristianos y para las personas que todavía no conocen de Dios, tenemos que aceptar lo que estamos viviendo, tiempos difíciles y tiempos de caos. Pero uno es el que debe tomar la decisión de cómo piensa pasar estos tiempos difíciles. Hay dos opciones. Yo siempre hago como una similitud de que hay una tormenta y hay dos barcas. Hay una barca donde el capitán y el que la tripula es uno, y hay otra barca que es donde está el Señor Jesús, donde uno descansa en Él y sabe que está en aflicción, pero sabe y tiene la certeza de que va a pasar la tormenta. Entonces yo les voy a dar 11 puntos para permanecer firmes en tiempos difíciles. Entonces el primero es permanecer en lo que sabes que es cierto del Señor. Quiero que me acompañen a Hebreos 2:1. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. En este versículo, en porción de la palabra en Hebreos 2:1, nos dice que debemos estar diligentes a las cosas que hemos oído, o sea, a la palabra y a lo que sabemos que es del Señor. En este momento uno tiene dos opciones: mirar las circunstancias o mirar al Señor, sabiendo que en Juan 16:33 nos dice que no temamos porque Él ha vencido al mundo. El segundo es permanecer en la palabra de Dios. Quiero que me acompañen a Salmos 119:161. Príncipes me han perseguido sin causa, pero en mi corazón tuvo temor de tus palabras. Entonces, pues, en esta porción de la palabra, cuando dicen que príncipes nos han perseguido sin causa, tenemos que tener claro que el príncipe de este mundo es Satanás, que nosotros somos peregrinos, pero esta no es nuestra ciudadanía, sino nuestra ciudadanía se encuentra en los cielos. Pero también dice que permaneció en la palabra de Dios y pudo combatir y vencer ese príncipe, o sea, este príncipe de este mundo que es Satanás.
Vamos al tercero, que es permanecer en obediencia a Dios. Quiero que me acompañen a Proverbios 12:13. Dice: el impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. Acá nos invita este proverbio que tenemos que ser justos para salir de la tribulación, ¿sí? Y que el impío no saldrá avante si no permanece en obediencia a Dios. El cuarto punto es permanecer sabiendo que podrías caer. Quiero que me acompañen a 1 Corintios 10:12. Dice: así el que piensa estar firme, mire que no caiga. Este es algo que me llama mucho la atención, porque uno hay veces cuando llega a las cosas de Dios se siente como superior a los demás, y uno ve cosas como el volver a una adicción, el volver a tener temor en su corazón, a tener duda, eso uno lo ve muy lejano, y uno tiene la certeza de que nunca va a volver atrás. Pero en este cuarto punto nos dice que sabiendo que podrías caer. Y en este 1 Corintios 12 dice que el que piense que está firme, mire que no caiga. En este momento de pandemia y de lo que ha ocurrido, a muchas gentes les ha cambiado su vida. Han perdido trabajo, han perdido seres queridos, han tenido que volver a casa de sus padres porque ya no pueden pagar las obligaciones que tenían de un arriendo o una cuota, y muchos negocios y puestos de trabajo se han destruido. Pero también nos dice que no tengamos pensar que estar firme y mire que no caiga. Entonces en este momento tenemos que analizar que nosotros a veces vemos muy lejanas muchas cosas, y en este momento también la iglesia de Dios y los cristianos hemos sido muy probados en nuestra fe, y así uno no lo crea, los cristianos también tenemos momentos de duda, tenemos momentos que hay veces creemos que Dios se olvidó de nosotros, pero tenemos que tener la certeza de que esos pensamientos pueden llegar a nuestra cabeza, pero siempre tenemos que estar firmes para que no caigamos. El quinto es permanecer en la voluntad de Dios. Quiero que me acompañen a Colosenses 4:12. Dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Acá nos habla Dios que Él siempre está rogando para que nosotros siempre estemos firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Nosotros tenemos que permanecer en la voluntad de Dios en todo momento y en todo lugar. Y acá nos invita Dios a que estemos firmes, perfectos y completos. O sea, Él nos quiere 100% sirviéndole a Dios, 100% dependientes de Dios. Sabemos que nosotros conseguimos logros en la tierra, pero sabemos que el que nos da el trabajo es Dios. Sabemos que la salud no nos la da un tapabocas y un gel antibacterial, sino la salud y la protección nos la da Dios. Amén. El sexto punto es permanecer en la generosidad. Quiero que me acompañen a Isaías 32:8. Pero el generoso pensará generosidades, y por generosidades será exaltado. En este momento, también ese es otro punto que me llama mucho la atención, porque en este momento de pandemia y de crisis mundial, también se ha visto mover mucho la generosidad y la solidaridad. Y eso es un mandato que nos da Dios para permanecer en tiempos difíciles. Que
nosotros si podemos ayudar a alguien, podemos bendecir a alguien, no nos podemos quedar solo en oración y decir ojalá que tal persona consiga trabajo, ojalá Dios le provea alimento, sino que de acuerdo cada uno a sus posibilidades pueda bendecir a esa persona, ¿sí? Este es un momento donde dependemos los unos de los otros, porque de esto tenemos que salir adelante todos, y también tenemos que saber que si mi vecino está bien, yo también voy a estar bien. Y a mí algo que me llamó la atención, que escuché que día, que Dios nunca se le ha cortado su mano para bendecirnos, que Él nos puede dar salud en tiempos de pandemia y Él nos puede bendecir económicamente en tiempos de crisis económica. El séptimo punto es permanecer fuera del mal. Quiero que me acompañen a Proverbios 10:25. Dice, como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Entonces, acá este es un proverbio donde nos habla muy claro que para permanecer en los tiempos difíciles, en tiempos de crisis, tenemos que estar alejados del mal. Porque acá nos dice que el torbellino, así como pasa el torbellino, así el malo no permanece. Es imposible permanecer en las cosas de Dios haciendo el mal. Y sí nos dice que el que es justo permanece para siempre. Entonces nosotros, para permanecer siempre en las cosas de Dios y poder sobrevivir y pasar esos tiempos difíciles, esos desiertos, necesitamos ser justos. El octavo es permanecer en las tradiciones que sabes que son del Señor. Segunda de Tesalonicenses 2:15 dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Acá nos habla de que para poder estar firmes tenemos que estudiar la palabra de Dios, tenemos que aprenderla y retenerla. O sea, cuando nos llegue la duda, cuando nos llegue la depresión, cuando las circunstancias sentimos que son más grandes que el Dios que tenemos que acordarnos de la palabra de Dios y saber que todo lo que hemos aprendido lo tenemos que llevar a cabo. El noveno punto es permanecer con audacia en tu fe. Quiero que me acompañen a 1 Corintios 16, del 13 al 14. Dice, velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Acá nos invita que tenemos que estar firmes en nuestra fe, y portados varonilmente no nos habla solo a los hombres, sino que también a las mujeres, donde dicen como yo veo que es una similitud de ese varonilmente a valientemente. Tenemos que portarnos valientemente y ser esforzados en los tiempos de crisis, y que todas nuestras cosas sean hechas con amor. Entonces tenemos que, este momento donde hay crisis mundial, caos mundial, donde hay pandemia, es como cuando uno se ha capacitado muchos años y ha recibido mucha capacitación, pero ahorita ya estamos en la prueba de fuego. Entonces, ahorita los que se decían ser creyentes, tener mucha fe, tienen que ponerla en la práctica y demostrar que sí tienen fe, que confían en Dios y no en las circunstancias. El 10º punto dice, permanecer asegurándote que tu casa no esté dividida. Quiero que me acompañen a Marcos 3:25. Dice, y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. En este momento nosotros somos privilegiados porque a pesar que nosotros somos cristianos y tenemos un matrimonio cristiano, nosotros tenemos
discusiones en la casa, tenemos diferencias, no somos perfectos, a veces peleamos, pero sí nos sabemos tolerar el uno al otro, sabemos pedir perdón, aceptar cuando nos equivocamos. Pero en este momento de confinamiento, muchas casas están divididas porque se dieron cuenta que hay personas que llevan 5 o 30 años viviendo con su esposa y sus hijos y no los conocían. No sabían ni los gustos de la esposa, no sabían la manera de ser de los hijos. Y en este momento de pandemia, donde por una orden sanitaria y por una orden gubernamental nos confinaron en nuestras casas, hay muchas casas que están divididas. Pero acá también hay una promesa fuerte para cuando hay división en la casa, que dice que tal casa no puede permanecer. Tenemos que quitar la división de nuestra casa, tenemos que quitar las discusiones y ayudarnos los unos a los otros. Hay gente que amanece animada un día, hay otros que amanecen deprimidos y tenemos responsabilidad de nosotros el darnos ánimo y contentamiento en tiempos de crisis. Y el último punto que les quería traer, que es el 11º, es permanecer en el consejo de Dios y en lo que Él ha hablado a tu corazón. Quiero que me acompañen a Isaías 46:10. Dice, que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Acá nos habla que nosotros tenemos que, en este momento de crisis, saber todas las promesas que Dios nos ha dado por medio de las prédicas, de las personas que nos han compartido de Dios, de la Biblia, y saber que todos esos consejos permanecerán y nos podrá ayudar a salir adelante en estos tiempos difíciles. Entonces necesitamos permanecer en el consejo de Dios y en lo que Él ha hablado a nuestros corazones. En este momento es un momento donde tenemos que leer mucho la palabra de Dios, mirar las promesas de Dios y entender que Dios es más grande que cualquier circunstancia. Entonces, pues eso era lo que les quería traer hoy. Quiero volverles a nombrar de pronto las 11 formas que debemos permanecer en Él para poder sobrellevar los tiempos difíciles. La primera fue permanecer en lo que sabes que es cierto del Señor. La segunda es permanecer en la palabra de Dios. La tercera es permanecer en obediencia a Dios. La cuarta es permanecer sabiendo que podrías caer. La quinta es permanecer en la voluntad de Dios. La sexta es permanecer en la generosidad. La séptima es permanecer fuera del mal. La octava es permanecer en las tradiciones que sabes que son del Señor. La novena es permanecer con audacia en tu fe. La décima es permanecer asegurándote que tu casa no esté dividida. Y la 11ª es permanecer en el consejo de Dios y en lo que Él ha hablado a tu corazón. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo de palabra, poder compartir a mitad de semana un refrigerio más para renovar nuestras fuerzas y para saber que nuestra certeza no están en las circunstancias, sino nuestra certeza y nuestra fe están puestas en Dios. Señor, te damos gracias, Señor, por este momento, por esta palabra que compartimos en este momento, por las personas que están viendo este video. Te pedimos, Señor, que toques el corazón de cada uno de ellos, que si en este momento alguien se encuentra atribulado, triste, deprimido, Señor, sea quitando eso, Señor, porque como dice tu palabra y como dice Juan 16:33, que en el mundo tendremos aflicción, pero que no temamos porque tú has vencido al mundo, Señor. Tenemos que tener la certeza de que tú ya venciste al mundo, Señor,
y que es necesario que todo esto acontezca antes de que tú vengas. Gracias, Señor, porque tú nos darás la fortaleza para permanecer firmes en estos tiempos difíciles, y declaro, Señor, que nosotros, a pesar de que sea cual sean nuestras circunstancias y lo que estamos viviendo en este momento, te pedimos, Señor, que nunca nos apartemos de ti, porque sabemos que lejos de ti nada podemos hacer y no somos nada, Señor. Te pedimos, Señor, que la gracia y la misericordia tuya estén con nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que estén bien y que tengan buena noche. Pero ¿qué hacía Cornelio? Oraba, era piadoso y hacía limosnas. Eso era Cornelio. Entonces uno dice aquí, ¿cuál es la diferencia entre un hijo de Dios, como ya lo vimos, y una persona que no es hijo de Dios? Porque acordémonos, todos somos creación de Dios. No todos somos hijos de Dios. Hay unos hijos y hay otros que no son hijos de Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia en orar en el nombre de Jesús y una persona que ora?